Entonces estamos muy agradecidos y entusiasmados con este panel, no solo practicantes, sino muy conocidos y respetados periodistas en este panel. Yo no voy a estar moderando, solo voy a presentarles al moderador del panel que va a dirigir el debate en las preguntas y respuestas de esta sesión. Yo estuve muy satisfecho que Ricardo Trotti aceptó nuestra invitación para participar en el taller de este año. Yo creo que, como todos ustedes saben, este periodista que ha ganado premios ha estado trabajando en el asunto de la libertad de la prensa por muchos años. Él es director del Instituto de Libertad en la Asociación de Prensa Latinoamericana. Él es un blogger, artista visual, es un hombre de muchos talentos, pero más que nada, él muestra y ha demostrado un compromiso real al asunto de la libertad de prensa, la libertad de la expresión. Entonces yo estoy muy agradecido nuevamente que ha acordado dirigir este panel de periodistas muy importantes en el tema de cuáles son los retos de reportar en y sobre América Latina. Muchas gracias de nuevo, Ricardo, por unirse a nosotros. Y le paso entonces el micrófono. Muchas gracias, Frank. Buenos días. Hay un anuncio. Francis Rolls es de la New York Times. Ha tenido que cancelar porque tiene otro compromiso y tiene que trabajar como periodista, por lo tanto le damos nuestras excusas. Luego quiero agradecerle a FIU, los organizadores, a Frank y al decano Raúl Reyes o Reis por haberme invitado para ser partícipe de este panel de periodistas tan importantes. Yo no voy a entrar en cuanto a los detalles de los prejuicios o de los las biografías, para ahorrar tiempo y tener una mejor sesión de preguntas y respuestas, pero sí quiero enfatizar que todos ellos están muy reconocidos debido al trabajo y valores profesionales. Durante este panel nos gustaría tratar dos temas principales que hemos estado ya debatiendo con los panelistas. El primero es las dificultades de trabajar en los países latinoamericanos polarizados, donde se vende la idea, como ha dicho Carlos, que estos partidos políticos de la oposición quieren minimizar la democracia. Y Raúl Reyes hablaba de eso, donde nuevas regulaciones y las leyes de la prensa se crean para minimizar la función de observación de los periodistas. Entonces yo le voy a aprender a Claudia Burizati, la directora de NB24, una televisión censurada últimamente por el gobierno de Venezuela, para que nos hable la historia y la estrategia que ella siguió para seguir informando al público. Y también le pido a Mario, profesor acá en FIU y columnista en su país de origen, Argentina, mi país igualmente, para que nos hable del ambiente tan difícil que la prensa latinoamericana está confrontando para hacer lo que hemos estado diciendo ya anteriormente en la última charla de Carlos Laría, en cuanto a estos nuevos gobiernos populistas. El otro problema que nosotros queremos tratar es la relación entre la prensa de los Estados Unidos y América Latina. Después de la crisis económica, muchas compañías de medios disminuyeron su cobertura en la región. Muchos corresponsales extranjeros fueron reasignados a otras regiones del mundo. Y los buenos periodistas, el periodismo que se está llevando a cabo en América Latina sufrió quizá debido a esto. Y los temas llegaron de vuelta a la agenda de Washington. Yo voy a invitarle a Carlos Dada de El Faro El Salvador, que es el director, una compañía investigadora de medios, para que nos dé sus puntos de vista. Quizá la prensa extranjera quedó sin una imagen anticuada de lo que es Latinoamérica, reflejando los días antiguos que conocíamos durante la Guerra Civil. Pero hoy en día los temas son totalmente diferentes en América Latina. Y también tenemos a Tim Paget
del radio público afiliado a la Florida del Sur y iban a comentar en esta situación si la prensa latinoamericana debería de observar el sur o enfocar a Washington en lugar de Irak, Rusia, Afganistán, y cómo los Estados Unidos o los periodistas tienen que adaptarse a la nueva realidad de América Latina. Y por supuesto, debido a las interrogantes que han surgido anteriormente, tomar en consideración igualmente que un público hispánico en América, en los Estados Unidos, está aumentando y pidiendo más cobertura de asuntos relacionados con sus países de origen. Y por supuesto yo quiero también preguntarles a todos que hablen de si ellos creen que esta es una cosa simple de asignación de recursos para la prensa latinoamericana o si los medios deben de estar responsables por la falta de interés en la región. Entonces, primero le voy a hacer la pregunta a Claudia Gurizati para que nos hable de la censura que ella experimentó en NT24 en Venezuela. Muchas gracias, Ricardo. And thank you for the invitation. Para nosotros es un honor estar esta mañana con ustedes compartiendo nuestra experiencia. Rápidamente, NTN24 es un canal internacional de noticias Channel of News, descubrimiento de las noticias de nuestras sociedades, de nuestros países de América Latina. Tiene un enfoque muy claro sobre lo que sucede en cada una de nuestras naciones. Tenemos un equipo de periodistas de más o menos 70 personas de todas las nacionalidades latinoamericanas cubriendo en cada uno de los países, también en nuestro centro de noticias en Bogotá y nuestro centro de noticias en Washington y en Nueva York. Es un proyecto de RCN Televisión, una televisión muy grande en Colombia, y nacimos hace 5 años precisamente con el interés de poder compartir los temas universales de la región, unirnos en ellos y también convertir las noticias propias de cada uno de los países en noticias que le interesan a los habitantes de los otros países vecinos. En este contexto podemos decir que NTN24 nació justo cuando también el socialismo del siglo XXI comenzaba a fortalecerse en la región, y en ese contexto, en esa polarización en la región, hemos venido trabajando. Hemos sido testigos con nuestros periodistas en las calles de nuestros países, de muchos ejemplos de cómo las democracias pueden fortalecerse, pero también las democracias cómo pueden aminorarse. Uno de esos casos pues es Venezuela, el desmejoramiento paulatino y sistemático de esos mínimos para poder considerarnos democracias, pues han sido un hecho constante en nuestra labor periodística. Ha sido inevitable tener que hablar y reportar sobre ello. Y yo estoy hablando de esto porque es importante saber en qué contexto nos estamos moviendo, en el contexto en el que cada vez la separación de poderes, uno de esos mínimos de la democracia, pues es más complejo, es menos existente. La dependencia de los poderes como la justicia, del ejecutivo, el desmejoramiento paulatino de los derechos y las libertades civiles, y entre ellas precisamente el derecho a la prensa libre, a la opinión, a la diferencia, a la disidencia. Voy a citar a Enrique Krause, él es un gran historiador y ensayista mexicano, cuando se refiere al tema de la verdad pública en Venezuela, cómo en la medida en que el gobierno venezolano ha ido cerrando medios de comunicación de toda la vida tradicionales, cómo ha ido censurando a los medios que no ha podido controlar, cómo ha comprado también otros medios que no pudo tener, es decir, bajo su control y su mando, cómo esa verdad pública se va limitando sencillamente a la verdad oficial. Y en ese sentido, dice Enrique Krause, la verdad pública se desmejora de tal manera en que comienza a ser, es una distorsión pública. Cuando el que piensa distinto no encuentra un micrófono, cuando el que critica no tiene un medio para hablar, cuando quien exige a un gobierno no tiene cómo ser escuchado, pues la verdad pública se va disminuyendo a su máxima expresión. En ese contexto informaba NTN24 y lo hacía el pasado 12 de febrero. Estábamos cubriendo el primer brote masivo de protestas en muchos años en Venezuela,
fue llamada la Marcha Blanca, cuando salieron una cantidad de estudiantes que espontáneamente se fueron organizando, salieron a las calles, se tomaron las calles de Caracas, también salieron en otras regiones de Venezuela a marchar, y ahí está un equipo de NTN 24 cubriendo lo que sucedía en ese momento. Por supuesto, también en el canal estábamos presentando lo que se llamaba la Marea Roja, que son pues todas estas personas que apoyan a su gobierno, que apoyan a Nicolás Maduro, el heredero de Hugo Chávez, y estábamos en este cubrimiento cuando comenzó la desestabilización ese pasado 12 de febrero, estamos hablando de hace mes y medio. Llegaron unos motorizados que son considerados parte de los colectivos revolucionarios, unas organizaciones armadas que cuando aparentemente el gobierno los necesita salen para generar este caos. Comienzan los hechos de violencia, infortunadamente hay 3 muertos, estamos durante la tarde emitiendo nuestra transmisión cuando la señal de NTN 24 en Venezuela comienza a desaparecer de las pantallas de los televisores en este país suramericano. NTN 24 es un canal por suscripción, es por cable y por el sistema satelital. DirecTV y Movistar apagaron la señal. Los mismos cableoperadores se comunican con nuestra directiva, nos dicen que el gobierno venezolano dio la orden de apagar la señal. Conatel, que es el órgano rector de las telecomunicaciones en Venezuela, manda una orden expresa diciendo que la señal de NTN 24 tiene que salir del aire. Y efectivamente, pues así fue, Ricardo, esa es la historia en resumen. Mientras nosotros, y lo digo con conocimiento de causa, informábamos sobre lo que sucedía ese día en Venezuela, todos los medios de comunicación locales pasaban programas de entretenimiento, conciertos, novelas, nadie se enteraba de lo que sucedía. NTN 24 se había convertido, después de el cambio accionario de Globovisión, el último canal crítico al gobierno venezolano, en una pequeña ventana en la que todavía el micrófono se le ponía al opositor en Venezuela. El único medio que no solamente obviamente informa sobre las cadenas que organiza el oficialismo, estas cadenas nacionales cuando hablan las voces oficiales, sino que también buscábamos las voces de los opositores. Y bueno, nuestra señal fue apagada, nosotros estamos intentando obviamente agotar todas las formas políticas y jurídicas para que la señal algún día vuelva al aire. Está muy difícil, no lo vemos probable por estos días, porque obviamente con la radicalización y con la determinación de un gobierno de acallar las voces opositoras, pues va a ser muy difícil cuando es un medio que todavía pues le genera esa oportunidad a esas voces opositoras. Claudia, ¿sí? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Entendiendo en una situación como esta, los periodistas o una cadena censurada, que pueden activarse mecanismos de autodefensa entre las personas, los profesionales, y terminan de repente los periodistas siendo activistas en contra de un gobierno. ¿Cómo hace una directora como vos para mantener la coherencia informativa y la estrategia de buscar canales alternativos? ¿Cómo haces para lidiar con un grupo de periodistas que se sienten agredidos? Pues de varias maneras. La primera, obviamente, es teniendo claro que el objetivo de nosotros es informar y subrayándolo permanentemente. Lo que pasa es que cuando, como bien lo señalas, las circunstancias se deterioran y el periodista siente que al final termina siendo parte de una guerra, pues puede terminar actuando en medio de esa guerra. Sin embargo, yo creo que si uno tiene claro cuáles son los principios de la información y los principios democráticos, el camino está despejado. El periodismo también debe ser un periodismo crítico, más que militante, un periodismo crítico, y sobre todo cuando hay deterioro de los valores democráticos. Yo soy de las que creo que la objetividad por sí sola no existe. Es imposible que la objetividad exista cuando tú tienes que informar en medio de un deterioro de los valores mínimos, estoy hablando de los mínimos democráticos. Entonces, por supuesto que el periodista también se vuelve informador de lo que le sucede. Obviamente, ¿cuál es la línea para no volverse activista? Es no perder de vista que la función es seguir informando a pesar de esas dificultades. Entonces ahora, por ejemplo, en NTN no tenemos un canal de televisión, pero sí tenemos las redes sociales, tenemos las plataformas digitales. Seguimos generando la información para los venezolanos, fortaleciendo las plataformas digitales, ampliando la redacción de las personas que trabajan en estas plataformas digitales y generando dominios
Y digo dominios en las páginas web y en las plataformas digitales, porque también el gobierno tumba, hackea esos dominios, da la orden de cerrarlos, y entonces inmediatamente lo que nosotros hacemos es progresar hacia otro dominio, informar a través de las redes sociales de Twitter para que la gente lea. Ahora, ¿cómo no volvernos activistas? Es algo que nos toca lucharlo todos los días, porque al sentirte agredido, claro que terminas siendo también defensor de un propio derecho. Sobre todo que hay periodistas del otro lado que manejan una agenda de propaganda más que informativa de un gobierno que está continuamente agrediendo a los otros periodistas. Entonces, ante la agresión que los propios periodistas de NT24 reciben de otros periodistas y del gobierno, de los gobiernos, hay ahí un conflicto adicional para los periodistas tuyos, ¿verdad? Lo hay porque además hay problemas de seguridad. Los periodistas no pueden salir a la calle sin el chaleco antibalas, sin las máscaras, sin los cascos, hay temor, hay miedo. Pero yo creo que si uno tiene claro el principio de cuál es el papel del periodista dentro de la sociedad, pues no se pierde. Otra cosa ya son los periodistas que hacen parte de una máquina oficialista de esta propaganda y del adoctrinamiento. Entonces, digamos que son periodistas que efectivamente están trabajando para una forma de ver la sociedad o para un sistema de ver la sociedad alejado al democrático. Cuando los periodistas estamos inscritos, pienso yo, o tenemos claro que nuestra labor es promover realmente los valores democráticos, porque al promover los valores democráticos estamos generando el espacio para poder informar libremente. Yo creo que se puede establecer la diferencia. Obviamente el riesgo está, es imposible pedirle a un periodista que se siente agredido no pedir o exigir su derecho, pero hay algo que también es claro y le pedimos a la redacción que lo piense. Nosotros no solamente tenemos derechos, nosotros tenemos responsabilidades y deberes. Y también en situaciones en las que los valores democráticos se deterioran, uno de esos deberes es denunciar sin miedo. Si me permites, Claudia, y después podemos seguir con NT24. Gracias. Yo creo que nos da, we have a very good introduction. Una presentación muy buena para el otro tema que queremos hablar con Mario Diamens. Mario es de la Argentina y él conoce muy bien lo que está sucediendo en nuestro país, especialmente debido a que en este momento también tenemos un gobierno populista. Que como se dijo anteriormente, este es un problema que estamos confrontando en América Latina en tantos países diferentes. Donde se acusa a la prensa de ser parte de la oposición o de otra que tratan de minimizar la democracia. Así que Mario, sí, por favor. Sí, gracias. Sí, buenos días para todos. Quiero comenzar por decir que nunca ha sido fácil ser un reportero o periodista en América Latina. Yo desarrollé la mayor parte de mi carrera en los 70 y bajo la dictadura militar más brutal, lo cual es una gran escuela para entender cuál es la función del periodismo y lo más importante que eso, cómo sobrevivir. Porque en lo que fue especialmente el Cono Sur en los 70, el poder sobrevivir es una de las condiciones más importantes que uno encaraba como periodista. Nunca tuvimos censura oficial en Argentina. La manera en que el gobierno aplicaba la censura era matándote. Y entonces ya se eliminaba el problema. En el periódico donde yo trabajaba, que se llamaba La Opinión, yo era el redactor gerente antes de ser reportero. El 10% de nuestra redacción fueron muertos, ya las llamaban desaparecidos, no se volvió a saber de ellos. Así que todavía, aún así, teníamos una función que cubrir y la función era encontrar maneras de comunicar lo que estaba ocurriendo
si tener un conflicto directo con el gobierno. Como dije, fue una buena escuela y también una manera que más adelante, cuando regresó la democracia en la Argentina, para entender la importancia que tiene lo que estábamos haciendo, la importancia del periodismo en una sociedad democrática. Y algo muy distinto está ocurriendo ahora, hoy en día, no solamente en Argentina, sino en un grupo de países que Carlos Lauría lo describió perfectamente, que, que fueron por el camino del populismo, o sea, medio que políticas medio izquierdistas, pero mayormente populismo y que se puede confundir fácilmente con el fascismo y menos con las ideas del socialismo. La prensa, a causa de la falta de de una oposición fuerte, se convirtió en el blanco principal del gobierno. De hecho, seleccionaron dos, primero el Poder Judicial y después la prensa, las dos instituciones que pueden o que podrían de verdad desafiar la libertad que tenía, de la libertad del gobierno para hacer lo que les daba la gana. Y en el caso de la Argentina es especialmente interesante porque es único en cierto sentido. El gobierno seleccionó un periódico, el Clarín, uno de los más fuertes en el mundo de habla hispana, como su blanco principal, como el principal enemigo. No tengo ninguna cosa, no me puedo recordar de algo por el estilo que haya ocurrido jamás antes. Un conglomerado mediático se le selecciona como el diablo, el enemigo, y el presidente de esta empresa, que era una persona que siempre estaba interesado, se convirtió en el blanco y el demonio de este gobierno, hasta el punto en que los funcionarios del gobierno iban a congresos internacionales con camisetas con un letrero que decía el Clarín miente. Tuvimos algo por el estilo en Miami, para los que se acuerdan cuando la Fundación Cubano-Americana atacó a la Miami Herald con letreros en los ómnibus que dice que el Herald miente, pero por lo menos era una organización y no el gobierno mismo. Y el efecto que tuvo el surgimiento de estos gobiernos populistas surgió con un apoyo público. Ganaron elecciones. En la Argentina se ganó con un 54% del electorado, a pesar de la oposición de la prensa, lo cual quiere decir, lo que explica algo de la importancia relativa que tiene la prensa para afectar los resultados electorales. Y que dividió la sociedad, y yo creo que podemos encontrar esto en la mayor parte de los países que se mencionaron, que tenían gobiernos populistas, incluyendo a Venezuela. Hay una brecha tan grande en esta sociedad, los que apoyan los gobiernos populistas y los que lo oponen, que ha afectado el funcionamiento de familias, amigos, ha dividido tanto que que hay gente que no se habla entre sí. Pero más importante aún, la intensa propaganda del gobierno contra la prensa para tratar de inculcar en el pueblo la noción de que la prensa independiente no existe, que no hay tal cosa como una prensa independiente, que la llamada prensa es una prensa que responde a intereses económicos de ciertos grupos específicos y que por lo tanto no son independientes, que esta llamada prensa independiente expresa no su opinión independiente de sus reporteros y periodistas, sino los intereses de las empresas para las cuales ellas trabajan. Esta noción
que impulsó el gobierno. Yo debo decir que ha convencido a una gran parte de la población, especialmente en la Argentina. Yo he tenido reuniones con docenas de periodistas en Buenos Aires, personas jóvenes, inteligentes, y cuando estábamos discutiendo el papel de la prensa como un tipo de supervisor de las libertades, siempre surgían las preguntas de ellos: ¿quién supervisa a la prensa? Y esa noción es un resultado de la intensa campaña que hizo el gobierno. Y que yo debo decir que tuvo éxito en crear esta noción de que la prensa solamente funciona, es una función de los intereses económicos. Si usted tiene toda una generación de personas jóvenes de 20 y pico de años que está prácticamente convencida que no existe tal cosa como una prensa independiente, que no hay una función respetuosa de los medios en un país democrático. Yo escasamente puedo ver cómo un nuevo gobierno o un nuevo sistema puede modificar esta fuerte convicción que uno encuentra por todas partes. No sé hasta qué punto esto ocurre en Venezuela, pero sí les puedo decir que esto ocurre en países como Argentina, ocurre sin duda en Ecuador, hasta cierto punto en Brasil. Y también yo invito a los que se ocupan en analizar el papel de la prensa en la América Latina, empezar hasta qué punto la prensa también es responsable por su propia defunción en esta situación, porque en los países latinoamericanos donde los propietarios de la prensa sin duda desempeñan papeles políticos, ellos respaldan, como en Argentina, regímenes militares sin ejercer esa necesidad de defender los valores democráticos. De cierta manera, ellos crearon su propia muerte, como dije, su propia debilidad, que ahora estos gobiernos populistas atacan. Mario, déjame preguntarte antes de pasar al otro tema de este panel. Me parece que el problema que usted describe acerca de los gobiernos populistas contra la prensa, contra los periodistas y contra la libertad de prensa es un asunto interno de discusión en la América Latina, pero no va más allá, no va a la agenda no forma parte de la agenda europea ni de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos y la prensa de los Estados Unidos se concentra más en la América Latina con respecto a otros asuntos como el narcotráfico, pero no se concentran en la promoción de la democracia, que es de la cual la libertad de prensa forma una parte importante. ¿Por qué es la falta de interés de estos gobiernos y de la prensa en este país de explicarle al público lo que está ocurriendo en los Estados Unidos? Mire, yo creo que la prensa ha perdido una enorme cantidad de poderes, o sea, la prensa comercial, periódicos, televisión, porque hay una diversión tan grande de opiniones ahora. Está hablando de la prensa de los Estados Unidos en todas partes. Y el ejemplo de que el gobierno ganó en la Argentina con un 50% a pesar de la intensa campaña de la prensa de la oposición, demuestra que la influencia relativa de la prensa en la opinión pública. Así que yo creo que de cierta manera la América Latina es uno de los últimos lugares donde hay una cierta dependencia en la prensa convencional. En Egipto la prensa no desempeñó ningún papel, fueron los medios sociales los que promovieron la revolución en Egipto y en la mayoría de los países del Oriente Medio.
Y en los Estados Unidos, la prensa convencional, con excepción quizás de la televisión, está perdiendo no solamente poder, pierden, sino está dejando de existir. Así que yo creo que esta obsesión que los gobiernos de la América Latina tienen con la prensa es porque de cierta manera, y esa es mi opinión, la prensa en esos países representa la única foro de la oposición, porque la oposición no existe. Sí, gracias, Mario. Bueno, creo que tenemos una buena introducción para los otros temas de este panel, lo cual fue tratar de entender un poco más la relación que tiene la prensa de los Estados Unidos con la América Latina y el Caribe. Y especial invitamos a Carlos Dada, que fue el cofundador de uno de los más importantes sitios digitales de investigación que es El Salvador, El Faro, pero en lugar de hablar de estos problemas, queremos oírle hablar acerca de lo que él crea, acerca de la cobertura de la América Latina por parte de la prensa extranjera y especialmente la América Central si la representa bien la prensa estadounidense o europea. Sí, buenas a todos. Gracias por venir en esta mañana. Y a FIU, gracias por invitarme. Gracias, Ricardo. Te tengo que pedir perdón por mi... Si no entienden algo, por favor, háganmelo saber. ¿Me pueden oír? Sí. Bien. Todavía estoy pensando acerca de las dos introducciones. Y lo que tú decías, me acabo de acordar del 2002 y voy a hablar otra vez del tema. Voy a hablar del tema enseguida, Ricardo. No podía parar de recordar que en el golpe de Estado contra Chávez en el 2002 en Venezuela, lo que llamamos ahora los medios de oposición, también ponía telenovelas y muñequitos. Y yo creo que la relación que tienen la relación entre la prensa y el poder en la América Latina ha sido cuestión de intereses políticos en vez de lo que debemos concentrar nuestra discusión, que es el derecho que tienen los ciudadanos a saber. Nunca ha sido parte de la discusión, sino, como decía Diamente, cuán libre es la prensa. Y hablamos de la prensa, no del periodismo, que siempre me da mucha curiosidad. Durante la década de los 80, la mayor parte de los países latinoamericanos estaban gobernados por regímenes militares de derechistas, al lugar del régimen militar de Venezuela, que ahora es izquierdista. Y en esos años, la mayor parte de los medios latinoamericanos, los medios tradicionales, desempeñaban un papel activo en apoyo a estos regímenes militares en todos la región. En Salvador, el diario de hoy, publicaban cualquier voz progresista, incluyendo financiando los escuadrones de la muerte, o el Mercurio apoyando a Pinochet, incluyendo publicar noticias de mentirosas para desempeñar una agenda política. Así es como la región ha saltado de una a la otra. En los 80 en mi país, la manera de enterarse era leyendo la prensa estadounidense. Una generación brillante de periodistas estadounidenses comenzaron su carrera en mi país, en El Salvador, y por eso es que todavía sabemos lo que pasó entonces, porque si hubiéramos dependido de nuestros propios medios de comunicación, de verdad, entonces nunca hubiéramos sabido lo que pasó durante los años de guerra. Y yo de verdad creo que el periodismo que ejercieron los periodistas estadounidenses en los 80 en El Salvador fue lo que más influyó a los
que creaban las políticas en los Estados Unidos. Vamos a avanzarnos ahora para lo que pasó la semana pasada. El 9 de marzo tuvimos una elección muy reñida en El Salvador. Un ex comandante guerrillero del FLN le ganó a un candidato de Arena. Arena era y es todavía el partido derechista en El Salvador. Los dos partidos vienen directos de la guerra. Los dos son instituciones que nacieron en la guerra y por la guerra en los 80 y todavía tienen esta narrativa porque es muy conveniente para sus intereses políticos. Y en los días que antes dieron esta elección aquí en los Estados Unidos, usted podía oír voces, incluso en el Congreso estadounidense y por supuesto de algunas instituciones cabilderas aquí en Miami, que le pedían al gobierno el advertir a los ciudadanos salvadoreños de contravotar a favor de un candidato comunista. Claro que era una agenda política, pero es algo muy provincial, que indica la falta de conocimiento de cómo se ha transformado la región y cómo nuestros problemas han cambiado totalmente. Y tengo que decir, como nota personal, que yo y otros periodistas salvadoreños nos consideramos herederos directos de esos brillantes periodistas extranjeros, los cuerpos de prensa extranjeros que cubrieron nuestro país durante los 80. Pero después de la guerra, toda la región centroamericana pasó a un proceso de invisibilización en los medios de Estados Unidos. Ya nadie sabe lo que pasó. Y por supuesto, nadie sino nosotros. Así que actualmente, cuando uno vuelve a recibir noticias acerca de la región, aquí se tiende a leerlo bajo la misma narrativa de la última cosa que se enteraron de nuestra región, que era un conflicto muy cruel entre los comunistas y los regímenes militares. Así que déjame decirles lo que ha estado pasando en la América Central. La democracia llegó a la región y llegó verdaderamente, y los problemas naturales que están inherentes, yo diría, a cualquier democracia recién nacida, está creciendo, yo diría en una manera saludable. El hecho de que tuvimos una elección tan reñida, 2.2 o 0.222 es el margen de diferencia entre el ganador y el que tiene el segundo puesto. Y esto no fue así con sangre en la calle, sino a través de la institucionalidad, aún para la parte que perdió. Y eso prueba que nuestra democracia está poniéndose más fuerte, está creciendo en una manera rápida y saludable. Si usted toma en cuenta que los acuerdos fueron firmados en el 92, todavía esta democracia no ha podido resolver la mayor parte de nuestros problemas de la sociedad. ¿Cuáles son esos problemas? En primer lugar, es la pobreza y la falta de crecimiento económico, la falta de posibilidades para la mayor parte de la población para que puedan aspirar a una vida decente. Hemos tenido 20 años del gobierno de Arenas, que es la extrema derecha, y 5, pasando hasta otros 5, del gobierno de la extrema izquierda. Ninguno de ellos ha podido solucionar estos problemas. Y luego, por supuesto, tenemos lo que yo llamaría nuestros problemas principales, que son violencia y crimen organizado. La guerra terminó, pero dos cosas se mantienen de esos años, de mi punto de vista: la violencia y la impunidad. Esas son las cosas que se mantienen en lugar desde esos años. Aunque no es una violencia política ya,
El Salvador, y yo diría que el Triángulo del Norte de Centroamérica, Honduras, Guatemala y El Salvador, son las regiones más violentas del mundo. Y como ustedes saben, el otro problema es que Centroamérica ahora se ha vuelto nuevamente el corredor principal para las drogas de Sudamérica hacia los Estados Unidos. Un nuevo problema del tráfico de las drogas está invadiendo esta región, invadiendo una región cuyos estados son lo suficientemente frágiles para que no pueden confrontar a estas organizaciones. ¿Cómo confrontamos esta situación? Las elecciones de marzo fue cubierta por el New York Times de una oficina en la Ciudad de México. Aunque fue una historia muy buena escrita por Elizabeth Maltin, que es una mujer muy conocedora de la región, New York Times ni siquiera ha enviado a nadie para esta elección. Olvídense del resto de los problemas. Hace 3 semanas hubo una historia publicada en la revista Newsweek, en la carátula acerca de Honduras y quién está peleando las guerras de las drogas. Así fue como fue reportado esto. Y fue un shock para la mayor parte de la gente que leyó esa historia. Porque la mayor parte del público latinoamericano no tiene idea de cómo la guerra contra las drogas está siendo peleada en este terreno, porque nadie va allá. Entonces ahora solo se oye de que esto está sucediendo, pero nadie sabe exactamente cómo está sucediendo, cómo está erosionando todas las instituciones democráticas. Es un Estado pobre con mucha impunidad, con mucha violencia y con mucha corrupción. Y luego tenemos los carteles de las drogas. Así es la situación de frágil en este momento en nuestra tierra. Agréguele usted a eso la violencia de todos estos grupos. ¿Cómo ejercen su violencia? Pues ellos controlan muchos territorios donde el Estado no puede llegar ahí. Entonces, básicamente, ellos gobiernan. Miles de centroamericanos ahora están bajo la dirección de esos miembros de estas de drogas, estas gangs o estos grupos que aumentan por los inmigrantes que Estados Unidos devuelve. No hay que tener cuidado con eso y no crear una dromiquita. La mayoría de estos deportados nuevamente a su país son miembros de estos grupos, estos gangs. Los gangs comenzaron en Salvador cuando estos fueron deportados de California, porque ahí es donde se formaron estos grupos. Y luego tenemos el gran cóctel. Si comenzamos nosotros a deportar a todas estas personas que crecieron en California y los regresa usted a El Salvador en los 90, ustedes saben lo que va a pasar. Va a tener mucha impunidad, van a tener muchas armas y muchas familias disfuncionales y muchos niños que quieren poder, en una cultura muy violenta, porque si la guerra hace algo para la sociedad es instalar una violencia cultural, y tienen el cóctel perfecto. Y ahora tenemos el problema, 20 años después de eso, algo que nadie quiere, y eso nos preocupa más porque hay que instalar democracia y consolidar instituciones, y ahora estas bandas son responsables de la mayoría de los homicidios, de estas pandillas en el triángulo de Centroamérica, la impunidad. Los pocos estudios que tenemos, porque la academia también ha sufrido en esos años, señalan a más de 20% de impunidad. Eso quiere decir que si usted mata a un ser humano, usted tiene más de 90% de oportunidad de escaparse, de que lo castiguen. Esto suena muy alarmante, ¿verdad? Bueno, déjeme decirle un poco más. Yo pienso que no hemos perdido todo todavía debido a esa impunidad. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de prisiones tiene más de 120%. Imagínense si funcionara el sistema de justicia colocando en prisión a todas las personas culpables de esos crímenes.
no tenemos dónde colocarlos ya. Las cárceles no dan abasto. Si usted va a la prisión, usted entendería cómo está nuestra sociedad tan disfuncional. No quiero hablarles de historias de las prisiones porque realmente no tenemos tiempo para eso. Las prisiones son controladas por los prisioneros, no por el Estado. Los pandilleros operan desde las prisiones. Lo que, por cierto, me permite contarles algo. Una de las preguntas más frecuentes que recibimos es por qué es que las pandillas en las calles todavía obedecen a gente que está en prisión. Eso tiene sentido. ¿Por qué obedecería usted órdenes de gente que está en prisión? Y la respuesta es porque si usted es un miembro de una pandilla, tarde o temprano, usted va a también terminar en la prisión y él manda en la prisión. Y voy a ir más rápido. Entonces tenemos estos problemas continuos, la violencia y la impunidad. Y luego tenemos la otra pregunta para nosotros, especialmente para nosotros. ¿Cómo le contamos estas historias a nuestra sociedad? ¿Cómo servimos a nuestras comunidades donde nosotros ejercemos el periodismo? Hemos encontrado que la mejor manera de hacerlo es el periodismo narrativo o de investigación, pero esto, por supuesto, son las cosas principales de la crisis de los medios en todas partes. En la mayoría de lo que nosotros llamaríamos los medios tradicionales, las primeras oficinas que son cerradas son esas dedicadas al periodismo de investigación, porque eso es lo más costoso, el periodismo más costoso. Entonces, en este momento, y estas son las buenas noticias, mucho del periodismo de investigación fuera de los medios tradicionales han encontrado su camino a través de los medios en línea, porque han encontrado que así lo pueden hacer en una manera más independiente. Regresando al comienzo, no tener que obedecer la agenda política de las familias que son dueños de los medios tradicionales en Latinoamérica. Yo diría que en este momento el periodismo en línea está surgiendo y le está yendo muy bien en toda Latinoamérica. Y la parte mala de esto es que este periodismo en línea también es el lugar donde el peor periodismo también está llevándose a cabo. Carlos, voy a regresar donde usted... No, yo simplemente quiero quedarme a la pintura excepcional que usted ha hecho de que Centroamérica está visualizada en esta parte del mundo como hace 20 años y lo que sucede en este momento. Eso es una introducción perfecta. ¿Para quién? Y le queremos pedir a él que nos hable un poco acerca del ambiente de la prensa de Estados Unidos para cubrir América Latina debido a los problemas y las diferentes crisis económicas que la prensa ha estado confrontando en este país, pero especialmente para que nos deje saber qué piensa él de la cobertura de Latinoamérica. También es falta de interés o falta de responsabilidad de los Estados Unidos, de la prensa de los Estados Unidos. Muchas gracias, Ricardo. Yo quisiera comenzar la conversación con una pregunta libre. Si yo pudiera, quizá no es tan libre. Si los carteles de drogas corresponden con más respeto a los gobiernos de Latinoamérica, si le tienen más respeto. Y yo pregunto que hace unos años que esto, como jefe de la revista The Time, yo estaba reportando a Julio Kahn en la parte oeste de México, y Julio Kahn es el lugar cero es la capital del cartel de Sinaloa. Y una de las cosas que yo hago con frecuencia cuando yo voy a lugares como ese, como la mayor parte de los corresponsales de Estados Unidos, yo busco otros periodistas que cubren esto a diario. Y uno de los mejores ahí son los editores y los reportes de investigación para una publicación que se llama Río 12 en Culiacán. Ellos hacen muy buen trabajo y son los objetivos para el cartel de Sinaloa y también los rivales. Y yo saqué a uno de los editores a cenar y él quería ir
a un café y cuando comíamos me estaba diciendo, él es un objetivo ahora debido a su trabajo. Y yo, por supuesto, le pregunté, ¿por qué me invitaste a un café que está afuera en la calle? Y me dice, no te preocupes, mientras que yo esté con usted, estoy bien. Yo le digo, ¿qué quieres decir tú por eso? Y me dice, bueno, mira, les gustaría eliminarme, pero no les importa a ti. Vienes tú como un paracaidista, vienes por unos días, haces tus informes y nadie acá lee lo que tú dices. Tú eres inocuo para ellos en muchos aspectos. Mientras yo esté contigo esta noche, yo estoy seguro. Mi reacción inicial era muy bien. Estoy satisfecho de ser tu escudo humano para poder comer al fresco. Pero la otra cosa que yo pensé fue, Dios mío, ¿por qué no recibo yo esta consideración del gobierno de Felipe Calderón, que en ese momento realmente estaba congelando a los periodistas de Estados Unidos en México porque estaban tan molestos con ellos porque creíamos que estábamos cubriendo la guerra de drogas, que hablamos demasiado de ellos y pintando un panorama de México como una zona de guerra violenta y no podían entender por qué no estábamos haciendo más historias acerca de empujar más el turismo, por ejemplo, en México. Y fue muy difícil para nosotros tener acceso, lo cual era una situación muy diferente para los corresponsales de Estados Unidos comparado con el siglo XX en México y en Latinoamérica. Si usted era un corresponsal en esa época para Time, Newsweek, el New York Times, el Times de LA, el Wall Street Journal, en la mayor parte de los lugares en Latinoamérica, lo único que tenía que usted hacer era levantar el teléfono y usted tenía acceso. Si usted quería una entrevista con un jefe de Estado, lo podría obtener. Si usted representaba una periodismo de Estados Unidos y representaba una revista importante, porque los líderes querían hablar con usted como un conducto para Washington y el público de Estados Unidos. Eso fue el siglo XX. Pero ahora el siglo XXI ha habido un cambio tremendo por dos hechos principales, y esto lo ha hecho mucho más difícil para los corresponsales de Estados Unidos para que cubran América Latina. Uno de los cambios principales ha sido el tipo del boom en la confianza y autonomía económica y política en la parte de los gobiernos latinoamericanos, especialmente cuando usted ve un país como Brasil. Hay este sentir en el siglo XXI que los países latinoamericanos ya no se sienten, o sea que han cortado el cordón umbilical con los Estados Unidos. Ya no dependen tanto de Estados Unidos. Y la otra cosa que sigue de esto, este aumento de de gobiernos populistas que son anti-Estados Unidos y no siempre son izquierdistas, yo señalaría. Todo lo tengo que hacer es hablar del gobierno de Calderón. Podrían ser liberales o conservadores, pero ha habido este aumento de liderazgo en América Latina que finalmente se siente libre de la sombra de los Estados Unidos. Y una de las cosas que les encanta hacer y les encanta decirle a los medios de Estados Unidos es no. Les encanta colocarnos en nuestro lugar. Y yo no estoy condenando eso, lo que simplemente estoy diciendo es que ha creado un ambiente muy diferente para los corresponsales de Estados Unidos, para un ambiente donde podamos trabajar. Es algo a lo cual tenemos que ajustarnos. Y una cosa que nos altera mucho es un ciclo vicioso, conforme Washington y la Casa Blanca ve a América Latina y ve a América Latina como que cada vez se vuelve más independiente de los Estados Unidos. Washington entonces ha tomado esta actitud. Frank, dime si estoy en lo correcto. Yo sé que tú no eres parte de esta forma de pensar, pero en el Beltway ha habido este sentimiento en la última década de, bueno, Latinoamérica ya no nos necesita tanto. ¿Por qué nos debe de interesar tanto América Latina? A pesar del hecho de que tenemos asuntos como la guerra de drogas, comercio, integración, inmigración, temas que deberían de comprometerse a Washington más que nunca con América Latina. Tristemente no es el caso. Es el tipo de desenlace común entre Washington y Latinoamérica que ha dejado a los corresponsales de Estados Unidos, nos han dejado en limbo. Y como digo, ha disminuido nuestro acceso. Y realmente nos fuerza, como digo, a ajustarnos a una nueva realidad. Y yo
vería, por ejemplo, Venezuela, como que es uno de los ejemplos prominentes, que nos ha forzado a no solo a tomar estos países y gobiernos, tenemos que trabajar más en ellos. Hay que tratar de descifrar qué es lo que estos gobiernos quieren transmitir. Anteriormente queríamos intervenir al presidente. Ahora tenemos que aprender más de lo que ellos quieren hablar. Ahí eso es típico para países de Brasil, no solo los izquierdistas radicales que han presentado esa situación para nosotros, es aún los más moderados, como Brasil, como Bachelet en Chile, que están más escépticos de la prensa de Estados Unidos. Nos fuerzan a aprender mucho más de lo que ellos quieren transmitirle al mundo, de lo que es lo que nosotros queremos transmitir acerca de ellos. Y esta polarización, situación politizada, lo hace aún peor, porque aún si usted hace el trabajo y usted obtiene una entrevista con Hugo Chávez, yo tuve por lo menos 2 entrevistas con Chávez cuando él era presidente, porque yo pienso que sí me concentré a hacer este ajuste, pero había un costo para pagar para esto, porque si usted obtenía una entrevista con Hugo Chávez, él y su gente esperaba que usted entonces se vuelva su propagandista. Y si usted no se volvió un su propagandista, usted iba a recibir un infierno. Yo recuerdo que mi última entrevista con Chávez fue en el 2006, justo después que él llamó a George W. Bush el diablo en las Naciones Unidas. Y yo estaba en Nueva York en ese momento, me pidieron que haga porque tenían que hacer control de daños debido a eso. Hicimos la entrevista, todo fue bien, bueno, y yo fui practicando el mismo periodismo que siempre he hecho, y cuando el gobierno necesitaba ser criticado, yo lo criticaba. Bueno, un torrente de lo que yo recibí de Washington, de la embajada y de Caracas y del ministerio en Caracas. Bueno, yo fui el enemigo público número 1 del gobierno de Chávez debido a que yo los había engañado, porque no fui su propagandista, como mi forma de decirle gracias por darme acceso a hablar con Chávez. Y no, nuevamente, no era algo de izquierdismo. Se obtiene lo mismo de los gobiernos conservadores como Calderón de México, recientemente Martinelli en Panamá. Es esta idea de que Latinoamérica ahora se siente confiado, ya no lo necesitamos a los corresponsales de Estados Unidos. Y si usted tiene acceso, va a usted tener que jugar nuestro juego. Y eso es una de las cosas malas. Uno de los beneficios de esto es que fuerza a los corresponsales de Estados Unidos a aprender mucho más profundamente de lo que nosotros antes hacíamos, de qué es lo que los gobiernos de Latinoamérica están tratando de obtener y de qué se tratan estos gobiernos y qué quieren decirle ellos al mundo en lugar de qué queremos nosotros decirle eso. Pero esa es esta desventaja, que están tratando de forzarnos a hacer lo que ellos quieren. Y nuevamente la gente de Calderón y las comunicaciones de Calderón en ese momento es uno de lo peor que yo he visto en América Latina. Y de hecho le dicen cosas como si quieren acceso a este funcionario del gobierno, queremos hacer un artículo sobre nuestra promoción del turismo. Y uno dice, ¿qué? ¿De verdad? Y fue algo muy explícito. Pero de nuevo, miren lo que está ocurriendo hoy día en México. El gobierno de Nieto también ha aprendido, de Peña Nieto, se tiene acceso, de Peña Nieto, vale que empieza a ver anuncios sobre Aztec Tiger, menos atención de sus medios acerca de la guerra de las drogas y más acerca de la reforma del petróleo, que son importantísimas, pero esta idea de que tenemos que olvidarnos de la narcoguerra,
porque el gobierno de Peña Nieto se quiere concentrar en la reforma petrolífera. Es algo absurdo. Y lo que nos dicen muchos gobiernos latinoamericanos, está diciendo la prensa, es lo que nos ha forzado el gobierno cubano, nos ha forzado desde décadas, es el ser halagüeños, si no los representa para poder lograr si alguien le dice que no defiende al gobierno cubano para obtener la visa en Cuba, todo el mundo hace algo para poder lograr esa visa. A mí no me han permitido entrar en Cuba durante 11 años ya, porque en el 2003 yo cometí el error de Sí, yo estuve allí cuando Fidel lo estaba metiendo en la cárcel a todos en el 2013, como se acuerda, y en el 2008 yo creí que iba a poder conseguir la visa, pero me quedé callado sobre Cuba, porque así como le dan una visa, uno entra por debajo del radar, pero un día no pudo aguantar más y vi en Grama que Fidel había escrito una carta que exactamente estaba contradiciendo lo que había dicho Raúl el día antes. Así cometí el peor pecado. Dije que Fidel estaba en desacuerdo con Raúl. Y entonces me llamó de la sección de interés en Washington. Mira, no puede decir todo. Yo no lo dije, Fidel lo dije. Bueno, no importa, no se te va a dar tu visado. Y saben que fue la experiencia más liberadora, porque puedo escribir lo que me dé la gana acerca de Cuba. Si necesito un reportaje sobre el campo, mando a alguien que vaya pero eso es el tipo de complacimiento, de guataqueo que quieren que hagan los periodistas, y eso es un gran desafío para nosotros, y también es malo para el periodista nacional, porque si nosotros estamos lisonjeando, si todo el aparato mediático de los Estados Unidos tienen que ser tan lisonjeros, hace que seamos vulnerables, porque le dicen a los gobiernos latinoamericanos que si nos pueden poner un freno nosotros, entonces pueden hacer lo que les dé la gana con los medios locales. Y como hemos dicho, con todas las leyes antidifamación que ya hemos hablado, y no voy a hablar de ellas, pero creo que una de las cosas porque nosotros los corresponsales estadounidenses tenemos que seguir empujando, no podemos aceptar esta polarización política, tenemos que ser pancríticos, por ejemplo, con la crisis venezolana. Ahora, es tan fácil de convertir esto en un lado heroico y el otro lado malo. Hay que ser pancrítico, hay que decir la historia de las violaciones de los derechos humanos del gobierno Maduro, y también decir cómo este movimiento de oposición no va a llegar a ninguna parte sino hasta que la oposición pueda ganarse a los pobres venezolanos y poner su parte, así como se va a ganar la credibilidad para que hacerle más difícil que el gobierno venezolano puedan poner como marionetas del imperio maligno. Y lo último que quiero decir, lo que decía Ricardo, que nuestra desesperación, que si los periodistas estadounidenses nos olvidemos de la América Latina y ocuparnos del Asia, pero no podemos hacerlo, porque si uno es un buen periodista, si de acuerdo que Washington de verdad no puede hacer esa movida hacia el Asia sin la América Latina. Cuando vemos la alianza transpacífica entre Colombia en la costa del Pacífico de la América Latina, estas cosas están demasiado unidas, y parece como vamos a seguir activos en los periodistas de los Estados Unidos, no solamente para los lectores estadounidenses, sino también a los gobiernos latinoamericanos, que nosotros entendemos que la América Latina es parte del empuje del gobierno estadounidense hacia el Asia, y eso va a hacer que los gobiernos latinoamericanos estén más dispuestos a colaborar con nosotros y que no nos traten como nos hacen los carteles. Muchas gracias, Damián. Gracias a todo el panel. Ahora tenemos como cerca de 15 minutos para preguntas.
Así que invito a cualquier persona de la audiencia que venga aquí al frente. This is a luxury panel. And, esto es un panel de lujo. Entonces estamos envueltos en su antigua gloria. Bueno, no, te voy a invitar. La asociación, los invito al vino. La asociación va a tener una reunión. Me preocupan unas cuantas cosas que dijo usted aquí. Y creo que como corresponsal de guerra durante muchos años, que todavía es Pedro Cansolo, el presidente de la Asociación Floridana de corresponsal, como habiendo sido corresponsal en África, la América, hace un poquito. El profesor Damián te dijo algo muy interesante, los medios independientes. Y yo creo que en el caso de la Florida, aquí, quizás se acuerda del Miami Herald, el artículo de Oscar Corral hace años, que escribieron sobre Radio Amerity, de los periodistas que pagaron, y ahora están diciendo que en Cuba que el gobierno federal le está pagando a periodistas cubanos en Cuba. Y yo quiero preguntarle al profesor Diamant que cuál es el papel del gobierno federal de pagarle a periodistas, no solamente aquí, sino en la América Latina, porque yo vivo en la Florida. No es cuestión del gobierno venezolano que mate a periodistas, porque es una dictadura militar como la que tiene en Cuba ahora, sino la cuestión es esta: cómo es que el gobierno federal está participando cada vez más. Y por ejemplo, con el de BSA hoy, con los contratistas del ejército de USA Today, ¿cómo usted cree que es ese papel? En primer lugar, déjeme aclarar los periodistas del Herald. El hecho es que ciertos periodistas que trabajaban en Radio Martí también trabajaban en el Herald. Y si usted trabaja con Radio Martí, que es una agencia, una dependencia federal, le paga el gobierno federal. Y el conflicto de interés es que estos periodistas que le pagaban por trabajar en Radio Martín también trabajaban en el Herald. No es que estaban recibiendo dinero del gobierno por debajo de la mesa. Eso fue una práctica que conocía todo el mundo. Que había personas que trabajaban con Radio Martí o TV Martí, que trabajan también con el Herald, y de momento se convirtió, reventó por razones que no se conocen claramente. Así que yo conocía ese caso específico, que si usted trabajaba con Radio Martí o ¿cuál es el otro? La Voz de América, a usted le está pagando el gobierno. Y no tengo ningún conocimiento del que el gobierno de los Estados Unidos le pague a periodistas latinoamericanos. Ocurrió en el pasado, pero no sé si esto es una práctica actual y no sé si es una práctica legal. Si puedo añadir algo, Mario, con respecto a esa pregunta. Parte del desarrollo de los medios latinoamericanos con respecto a la libertad, a las asociaciones de libertad de prensa, forman parte de lo que Washington, el gobierno estadounidense, dicen en la promoción de la democracia. Esa es la filosofía. El problema es que el 90% de los fondos que podían dirigirse al periodista y a los medios y para capacitar a los periodistas para ser mejores periodistas, va directamente a Cuba. No solamente para Voz de América, no solamente para la demanda, sino también para periodistas independientes con un resultado mínimo. Y quizás el gobierno de Estados Unidos debe pensar a apoyar a otros actores de los medios, como en Colombia, Argentina, en Chile, donde ya trabajan en que la democracia mejore para tener más impacto con ese dinero. Pero ese dinero forma parte en el Departamento de Estado, bien de la Fundación Nacional a favor de la democracia y de otras fuentes del gobierno federal. Yo prefiero que el gobierno federal se quede con el dinero
y que no lo reparte a los periodistas en la América Latina, no importa porque siempre se convierte en algo sospechoso o incluso más fuente para el radio público nacional y también el papel de los gobiernos latinoamericanos que usan su dinero de propaganda para apoyar una prensa leal. Y entonces ahora decimos que no es el papel del gobierno de hacer anuncios, de hacer publicidad en periódicos, que pueden dar conferencias de prensa si quieren hacerle saber al público lo que están haciendo. No sé si eso le responde a su pregunta. Lo que quería saber, sí, mi pregunta tiene que ver con algo que es muy interesante, porque la participación, y eso es uno de mi trabajo en la maestría que estoy haciendo, la participación del gobierno federal, que es cada vez mayor, y la represión y la disminución de la libertad de prensa que mencionó Carlos, y por eso dije que es un panel de lujo. En este mismo edificio tenemos un centro como de 20 millones del Departamento de Estudio para capacitar a periodistas independientes. Y yo estoy de acuerdo, señor Trodi, y se mencionó en el Congreso of the Inter-American Press Society, que ese 90% va al gobierno de Cuba con teléfono, computadora, etcétera, y ese centro está aquí mismo. ¿Y por qué estamos usando recursos de nuestro dinero, del contribuyente, del suyo, el mío, de todos, para capacitar personas y estamos apoyando algo por el estilo? Como usted dijo, quédense con su dinero, pero podemos usar ese dinero para cosas mejor, capacitar periódicos, dar becas para que vengan gente a estudiar. Aquí tenemos una maestría en español y ¿qué está ocurriendo? La Universidad de Miami está cancelando su programa en español, la maestría en español, porque no damos becas para que vengan de estudiantes latinoamericanos a estudiar aquí. Déjame ver si puedo responder brevemente. Yo creo que el gobierno de los Estados Unidos se ve como un defensor de la democracia en el mundo y en ciertas maneras y durante ciertos periodos lo fue. Así que si usted tiene un movimiento de periodistas independientes en Cuba que acaba de empezar, necesita ayuda y capacitación, ¿quién le va a dar esa capacitación? Así que el gobierno de los Estados Unidos vio que le convenía a sus intereses fomentar la democracia y la llamada democracia en Cuba para invertir dinero en capacitación los periodistas independientes, que si no, no podrían hacerlo. ¿Eso es bueno o malo? No lo sé. Yo creo que es importante y yo personalmente he participado en la capacitación de periodistas independientes y yo creo que yo lo haría no solamente en Cuba, yo lo haría en todas partes. Si puedo preparar a esas personas a responder periodísticamente en una sociedad democrática. Así que es una pregunta que nos tenemos que hacer, si esto forma parte del papel del gobierno. Todo gobierno que invierte dinero en algún lugar que tiene que ver con los medios tiene obviamente una agenda política y uno tiene que tener mucho cuidado con ello. Departamento de Política y Relaciones Internacionales acá en FIU. Frank, great panel. Frank, great panel. Gran comienzo para las preguntas y respuestas. Yo me sorprende la pregunta que se acaba de hacer porque francamente yo vine a este panel para escuchar ir a hablar de lo que está ocurriendo en América Latina y yo creí que de cierta manera las preguntas van a ser más ¿cómo están las cosas ahora? Así que lo quisiera preguntarle es sacarlos de la Florida y de los Estados Unidos. Ya todos sabemos cuál es la situación de la prensa en los Estados Unidos con la Fox News y los maravillosos superestrellas que tenemos aquí que están más preocupados de su personalidad, de cubrir las noticias. Todos lo sabemos, esos debates los hemos tenido en los Estados Unidos.
pero creo que la mayor parte de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos con los medios, las cosas interesantes que están ocurriendo en la América Latina. NTN, por ejemplo. NTN es un ejemplo muy bueno de un grupo empresarial que ahora tiene cobertura por todos los Estados Unidos, que están en su tercer o cuarto año. Pero al mismo tiempo no podemos ver Telesur en los Estados Unidos, por ejemplo. Así que tenemos estas contradicciones interesantes. Así que lo que quiero preguntar es algo que oí decir esta mañana de parte de María Corina Machado. Y quiero aplicarlo al caso de la señorita Miscurisati y NTN. Ella se quedó pasmada de López en la cárcel, la falta de atención mundial a lo que le está ocurriendo a esta oposición en Venezuela, y también me sorprende la falta de apoyo la falta de apoyo de NTN24 de los periodistas democráticos de la América Latina, de las Américas. Y Ricardo, tu organización ha participado tanto en esto, cuanto un grupo como NTN24. ¿Qué tipo de estructura de respaldo se puede desarrollar para de verdad a hablar en nombre de estos grupos para periodistas latinoamericanos? Desde el punto de vista de los periodistas estadounidenses, de parte de Miami, nunca ha asumido la causa de los periodistas democráticos en la región. Claudia, ¿quieres hablar de...? Gracias. Hemos tenido... después del caso de nuestra censura en Venezuela, mucho apoyo de las ONG defensoras de los derechos humanos y de las libertades civiles y de las libertades periodísticas y de la expresión. Obviamente, pues hace parte de la naturaleza de estos grupos que están para eso, pero es verdad que ha habido un silencio muy impactante por parte de los gobiernos en América Latina que se ufanan de ser quienes están liderando los valores democráticos en la región. Incluso gobiernos que en otras ocasiones han sido muy críticos al régimen de Venezuela o al gobierno de Venezuela, como quiera vérsele. Pienso que estamos también en unas circunstancias en las que la misma polarización que ha generado esta nueva tendencia expansionista y política del socialismo del siglo XXI, pues hay una capacidad de reorganizar las fuerzas de poder hemisféricas. Lo estábamos viendo, por ejemplo, cómo el impacto del caso Venezuela en la OEA es absolutamente distinto a los nuevos organismos multilaterales como UNASUR. UNASUR es esa confederación de países suramericanos que fue creada por Lula da Silva cuando era presidente de Brasil, con el auspicio de Hugo Chávez cuando aún vivía. Viene María Corina Machado a Washington, la sesión es secreta, nadie se entera de qué sucede ahí y ocurre un show de unas dimensiones que cualquier demócrata de la región quedaría aterrado, pero hay un silencio permanente. En UNASUR va el gobierno de Venezuela y logra que los cancilleres asistan al país. Ayer estuvieron reunidos en Venezuela todos los cancilleres de UNASUR y algunos de ellos pidieron hablar también con las voces disidentes. No sabemos qué pasó, el próximo jueves van a entregar una declaración, pero claramente una recomposición de las fuerzas. Y ahora que estaba escuchando la presentación de Tim, me llamaba la atención de por qué o hasta qué punto el cubrimiento por parte de los periodistas en Estados Unidos sobre los temas de América Latina aún dependen del grado de interés que el mismo gobierno estadounidense pone en los asuntos de América Latina. ¿Hasta qué punto, si el gobierno actual de Barack Obama realmente está interesado en la reorganización de las fuerzas en la región, en cómo Venezuela ha ido poco a poco también tomando estos votos de la OEA, gracias a todo ese efectivo y el petróleo que tiene, si Estados Unidos piensa hacer algo al respecto o no, piensa asumir ese liderazgo o no, hasta qué punto el interés en la región también marca la pauta del cubrimiento de los periodistas desde Estados Unidos hacia América Latina, y es una pregunta que me hago porque no la sé. Ahora, nosotros como NTN24 estamos muy enfocados en realizar los cubrimientos desde nuestra región también para traerlo a Estados Unidos, a los latinos también en Estados Unidos. Es una perspectiva diferente y no cubrir las noticias latinoamericanas solamente desde
la óptica y la visión de los Estados Unidos. Son preguntas que a mí me quedan abiertas. Muchas gracias, Claudia. ¿Quieres Just briefly, I would like to respond to Eduardo's question about. Quiero responder a la pregunta de Ward. Los medios en Estados Unidos no han estado más preocupados con Venezuela y hay tres factores, Eduardo, que yo creo que yo señalaría. Es que este movimiento de protesta en Estados Unidos tiene la mala suerte de explotar en la escena a la misma vez que Ucrania estaba explotando, y Ucrania, justo o no, es una narrativa mucho más comprometedora para el periodismo internacional porque involucra eliminar un régimen, todos los factores cínicos o no que nos han jalado a los medios de comunicación a Ucrania y que no estaban en Venezuela. Eso es número uno. Y ahora número dos, el gobierno de Estados Unidos, regresando al punto que ella acaba de hacer, de cómo con frecuencia nos somos dirigidos por la reacción de Washington hacia esto. Washington realmente no ha hecho nada acerca de Venezuela porque ellos se dan cuenta que una de sus mejores herramientas contra Chávez cuando estaba en el poder era no responderle a Chávez, y no le quieren dar a Maduro muchas cosas para alimentarlo. Hablando sobre esta conspiración de Estados Unidos para derrocar al gobierno socialista de Venezuela. Entonces, si nosotros no vemos que Obama le interese Venezuela en ese aspecto, los medios también de Estados Unidos quizá tienden a no prestarle tanta atención, y creo que también ha sido muy difícil para los medios internacionales ver cuáles son los objetivos de este movimiento de protesta. En este momento han sido muy ambiguos, muy amorfos, es votar al régimen, que el régimen haga reformas económicas y sociales, y más seriamente realmente no sabemos cuál es el objetivo de esta protesta. Y María Corina Machado no está ayudándonos para darnos la ayuda. Nunca ha dado de tanta ayuda en su carrera de oposición como política. Entonces realmente no estamos recibiendo dirección que nos ayude a desarrollar la narrativa que usted quizá está pidiendo. Esos tres factores no nos están ayudando. Tenemos muy poco tiempo, por lo tanto yo quiero pedirle a Emilio que sea muy breve en su pregunta y también las respuestas que vamos a obtener. Emilio, tiene usted la palabra. Me van a perdonar, voy a hablar en español. Yo tengo 60 años, así que viví lo de las dictaduras militares en Argentina y viví la guerra en El Salvador, de lejos o de cerca. En Argentina sí estuve, en El Salvador no estuve. Y me acuerdo que en esa época, cuando mataban a la gente en Argentina, me decían, algo habrán hecho, son terroristas, ¿qué vamos a hacer? Y en El Salvador, cuando lo mataron a Monseñor Romero, es que es amigo de los comunistas, es que es amigo de los terroristas. Ahora están persiguiendo a los periodistas y lo que me dicen es que la prensa siempre fue amiga de los gobiernos y de los poderes y de las oligarquías. Y la prensa nunca dijo la verdad. Y tú me dices que, bueno, lo que pasa es que la oposición en Venezuela no entiende muy bien cuál es la salida y qué es lo que está pasando. Será la peor oposición del mundo, pero la están persiguiendo. No la dejan hablar. La meten presa, le destruyen a las familias. Tú sabes lo que es que te destruyan las familias. Eso hay que defenderlo y no ponerse, me lavo las manos, tú eres malo, tú también eres malo. A los terroristas, bueno, algo habrán hecho. Había 30.000 muertos en Argentina, aparecían los cadáveres en el río. Algo habrán hecho. Claro que los directores de los medios de comunicación en América Latina han sido una barbaridad. Yo he sido periodista independiente 40 años y sé lo que es el poder económico de la prensa. Pero cuando están persiguiendo a la prensa, cuando están persiguiendo a los periodistas y cuando están persiguiendo al que quiere tener una voz independiente, uno no se le pone a buscar los peros al que está queriendo hablar, sino que lo que hace es salir a defenderlos. Muchas gracias, Emilio. Me obligan a terminar. Vamos a tener un día, y sé que lo van a tener, un día bastante intenso para tocar todos estos temas. Yo quiero terminar primero, obviamente, agradeciendo la excelencia de las presentaciones de los... Por favor. Sí. Ya. Y le voy a responder en español, no voy a responder, pero le voy a dar mi opinión en español.
Yo creo que usted tiene toda la razón y no creo que nadie se haya referido, al menos yo no, en este panel de esa manera. Yo a lo que me refería era otra cosa, a que estamos hablando de medios y de periodismo, no de víctimas, ¿no? Que las víctimas sean o no sean periodistas no le quita la condición de víctimas. Lo que estoy diciendo es que deberíamos redirigir el debate a dos cosas, a libertad de expresión, ¿no? Para no tener que estar juzgando justamente la calidad de esa expresión o la militancia de esa expresión, ¿no? Y al derecho de los ciudadanos a estar informados. Esto es a lo que yo me refería. ¿Por qué? Porque es importante darse cuenta también de cuál es el papel específico de un periodista en una sociedad, independientemente de su condición de perseguido. Para mí, justo por lo que usted decía, por la experiencia vivida en América Latina en los años 80, no deberíamos distinguir entre un periodista y un no periodista cuando están siendo perseguidos por un régimen, como efectivamente está pasando en Venezuela, como efectivamente pasaba en Chile. No creo que tenga que ser más víctima o no alguien que trabaje en un medio de comunicación que alguien que no lo es, y deberíamos brincar a defenderlos a todos, y creo que en alguna medida estamos siendo pobres en hacerlo. Estoy de acuerdo con usted. En Honduras están matando periodistas a granel, y creo que todos deberíamos soltar el grito. Ahora, después deberíamos hacernos la siguiente pregunta: independientemente de su condición de víctimas, ¿eran o no eran periodistas? ¿Estaban o no ejerciendo el periodismo? Porque en muchos casos la línea es dudosa. En primer lugar, esto es importante para determinar a qué estamos expuestos y quiénes están expuestos. En Honduras, uno de los asesinados era ex candidato a diputado local, ¿no? Carlos, vocero de un… Sí, termino rápido. Vocero de un colectivo muy específico y líder de la oposición hondureña. ¿Esto le quita la condición de víctima o le da más derecho a alguien a hacerle algo a esta persona? En absoluto, pero tenemos que saber exactamente por qué lo estaban atacando o no sabremos cómo protegernos. Y voy rapidísimo y con esto termino al caso venezolano. Una cosa son los ataques indiscriminados del régimen, a los que hay que reclamar y apuntar y señalar totalmente, y otra es la condición del periodismo venezolano. Porque yo no he visto en Venezuela todavía, y digo yo, no que no exista, digo que yo no la he visto, una investigación seria de corrupción contra ningún opositor, por los medios opositores, perdone. Tampoco las he visto contra el régimen, porque el periodismo es la primera víctima. Hay grandes periodistas venezolanos intentando hacer su trabajo, pero son cada vez menos y tienen cada vez menos espacio, incluyendo en los medios opositores. Entonces, más allá de que hay que apuntar a fondo que es intolerable la actitud del régimen venezolano y de otros contra la libertad de expresión, también hay que empezar a pensar en la verdadera calidad del periodismo y el derecho a la información que tienen los venezolanos. Como dice Tim, muy poco sabemos en realidad cuáles son los objetivos de estas protestas que usted mencionaba. Muchas gracias, Carlos. Yo quiero cerrar ahora sí diciendo, un poco en respuesta también a lo que planteaba Eduardo, creo que en América Latina y en el mundo, tanto las organizaciones de libertad de prensa, los medios de comunicación, las universidades que enseñan periodismo, también somos responsables de no estar favoreciendo y creando una buena cultura de libertad de expresión. Yo creo que en todos lados podemos tener pecados. Sin embargo, creo que en América Latina, y conociendo un poco las universidades de América Latina, y especialmente estando en este lugar donde podemos hablar con estudiantes de periodismo, creo que hay en el periodismo varias responsabilidades, y una responsabilidad tanto de los estudiantes de periodismo, de los periodistas y de la academia, es la responsabilidad de enseñar libertad de prensa, de enseñar libertad de expresión, porque es la única forma de crear cultura, y que no suceda que haya silencios cuando se censura a NT24 porque los periodistas pensamos que eso le ocurre a cualquier medio. Esa es una responsabilidad intrínseca de los periodistas que debe ser enseñada también en las universidades. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los panelistas.